El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la mansión Salazar, iluminando el mármol italiano del suelo como si fuera oro líquido. Javier Salazar observaba la ciudad desde su ático en la colina más exclusiva de Madrid, una taza de café colombiano en una mano y su smartphone en la otra. A sus 42 años había construido un imperio inmobiliario que lo situaba entre los 50 hombres más ricos de España. Su rostro, anguloso y perfectamente afeitado, aparecía regularmente en revistas de negocios, siempre con esa mirada penetrante que parecía calcular el valor de todo lo que veía. Señor Salazar, la videoconferencia con los inversores de Dubái comenzará en 5 minutos, anunció su asistente personal desde la puerta. Javier asintió sin mirarla. Prepara los informes del último trimestre y dile a seguridad que revise nuevamente las cámaras del ala este. Ayer noté una sombra extraña cerca del invernadero. La asistente contuvo un suspiro. Era la tercera revisión de seguridad en una semana. Por supuesto, señor. Cuando se quedó solo, Javier activó en su tablet el sistema de vigilancia de la mansión. 16 cámaras de alta definición mostraban cada rincón de la propiedad de 2 hectáreas. Sus ojos se detuvieron en la figura que trabajaba en los rosales. Miguel Herrera, el jardinero que había contratado hace 6 meses. Un hombre de unos 50 años, piel curtida por el sol y manos callosas que trataban las plantas con una delicadeza sorprendente. Algo en Miguel inquietaba a Javier desde el principio. Quizás era su silencio, o esa manera de bajar la mirada en cuando se cruzaban como si guardara un secreto, en un mundo donde Javier había aprendido que todos querían algo de él. La aparente falta de ambición de Miguel resultaba sospechosa. La mansión Salazar era un monumento a la desconfianza. Tras 2 matrimonios fallidos y un intento de extorsión por parte de su antiguo socio, Javier había convertido la paranoia en un estilo de vida. Cada empleado era investigado exhaustivamente, cada contrato revisado por 3 abogados diferentes. Cada habitación equipada con sistemas de seguridad dignos de un banco central. El dinero atrae a los buitres, solía decir en las pocas entrevistas que concedía. Lo que nunca mencionaba era la soledad que venía con esa mentalidad. Sus cenas eran eventos solitarios en un comedor diseñado para 20 personas. Sus conversaciones, limitadas a negocios y órdenes. Su único compañero real, un pastor alemán llamado Kaiser, que dormía a los pies de su cama. Tras la videoconferencia, Javier bajó al jardín para su inspección diaria. Le gustaba comprobar personalmente que todo estuviera en orden, una costumbre que sus empleados temían por su ojo crítico para los detalles. Miguel estaba podando los setos cuando Javier se acercó. «Buenos días, señor Salazar», saludó con esa voz tranquila que parecía pertenecer a otro tiempo. «Las hortensias del lado oeste están amarillentas», respondió Javier sin devolver el saludo. «Es por el pH del suelo. Estoy preparando un tratamiento natural que debería solucionarlo en una semana». Javier asintió, observando las manos de Miguel. Manos trabajadoras, con una cicatriz peculiar en la base del pulgar derecho. «¿Dónde aprendiste jardinería, Herrera?». La pregunta pareció sorprender al hombre. «Mi padre tenía un vivero en Valencia. Crecí entre plantas». «¿Y por qué Madrid? Valencia está lejos». Miguel desvió la mirada hacia los rosales. «A veces uno necesita cambiar de aires, señor». Fue entonces cuando Javier lo notó. Un pequeño sobre asomando del bolsillo trasero de Miguel. Un sobre con el logotipo del Hospital Universitario La Paz. El jardinero, al sentir la mirada de su jefe, lo guardó rápidamente. Pero el daño estaba hecho. La mente de Javier, entrenada para detectar amenazas, comenzó a trabajar. Esa noche,
Mientras revisaba los informes financieros en su despacho, Javier no podía dejar de pensar en ese sobre. ¿Estaba Miguel enfermo? ¿O era algo más siniestro? En su experiencia, los secretos siempre escondían problemas. Abrió su ordenador y buscó el expediente de Miguel Herrera. La agencia de seguridad que investigaba a todos sus empleados había proporcionado lo básico: nacido en Valencia, sin antecedentes penales, divorciado, un hijo en la universidad. Nada extraordinario, demasiado limpio, quizás. Javier tomó una decisión. Marcó un número en su teléfono. Ramírez, necesito una investigación completa sobre Miguel Herrera. Quiero saber dónde ha estado cada día de los últimos 5 años y averigua qué relación tiene con el Hospital La Paz. Al colgar, miró por la ventana hacia la caseta del jardinero, una pequeña construcción al fondo de la propiedad donde Miguel guardaba sus herramientas y a veces descansaba durante su hora de comida. Una luz tenue brillaba en su interior. «¿Qué escondes, Herrera?», murmuró Javier, mientras Kaiser levantaba la cabeza, como si también él sintiera que algo estaba fuera de lugar en el perfecto orden de la mansión Salazar. Lo que Javier no podía imaginar era que la respuesta a esa pregunta no solo existía, sino que estaba literalmente dentro de él, latiendo con cada segundo de su privilegiada vida. La mañana siguiente amaneció con una fina lluvia que empañaba los cristales de la mansión. Javier observaba desde su gimnasio privado cómo Miguel, impermeable y botas de goma, trabajaba incansable bajo el aguacero. Había algo en la dedicación del jardinero que resultaba irritante. Nadie trabajaba así sin un motivo oculto. Mientras completaba su rutina en la cinta de correr, Javier repasaba mentalmente lo que sabía de Miguel Herrera. 52 años, viudo, según la corrección que había hecho Ramírez esa mañana, no divorciado como indicaba el informe inicial. Un hijo estudiando medicina en Barcelona. Contratado hace 6 meses a través de una agencia de empleo especializada en personal de servicio para residencias de lujo. El teléfono vibró con un mensaje de Ramírez. Información preliminar sobre Hospital La Paz. Herrera acude mensualmente. Departamento de Nefrología. Intentando acceder a su historial. Nefrología. Enfermedades renales. Javier frunció el ceño mientras aumentaba la velocidad de la cinta. ¿Estaba Miguel enfermo? ¿O era algo más complicado? Tras ducharse, Javier decidió que era momento de una aproximación más directa. Bajó al jardín, donde Miguel ahora trabajaba en el invernadero, protegido de la lluvia. «Herrera», llamó desde la puerta. Miguel se giró, sorprendido por la presencia de su jefe en un espacio que normalmente no frecuentaba. «Sí, señor Salazar. Estoy considerando ampliar el jardín hacia la zona norte. Necesitaría un diseño completo. ¿Podrías encargarte?» Los ojos de Miguel, de un marrón cálido que contrastaba con su rostro curtido, mostraron un destello de entusiasmo. «Por supuesto, esa zona tiene buen drenaje y luz adecuada para plantas mediterráneas». Javier asintió, fingiendo interés mientras observaba cada movimiento del jardinero. «Tendrás que quedarte algunas tardes para completar el proyecto. ¿Será un problema con tus compromisos personales?» La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Miguel se tensara ligeramente. «No, señor. Solo necesitaría salir puntualmente el día 15 de cada mes. Es una cita médica rutinaria». «¿Algo grave?», preguntó Javier, intentando sonar casual. Miguel dudó antes de responder. «Nada que deba preocuparle. Un seguimiento por una operación antigua». La conversación fue interrumpida por la llegada de la asistente de Javier, informando sobre una llamada urgente. Mientras se alejaba, Javier lanzó una última mirada al jardinero que había vuelto a sus plantas con esa concentración casi religiosa. Esa tarde, Javier canceló una reunión con inversores para seguir personalmente a Miguel. Algo que nunca había hecho antes,
pero la curiosidad se había convertido en obsesión. Desde un Audi con cristales tintados, observó cómo el jardinero salía de la mansión a las 6 en punto, tomaba el autobús y descendía en un barrio obrero al sur de Madrid. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la mansión Salazar, iluminando el mármol italiano del suelo como si fuera oro líquido. Javier Salazar observaba la ciudad desde su ático en la colina más exclusiva de Madrid, una taza de café colombiano en una mano y su smartphone en la otra. A sus 42 años había construido un imperio inmobiliario que lo situaba entre los 50 hombres más ricos de España. Su rostro, anguloso y perfectamente afeitado, aparecía regularmente en revistas de negocios, siempre con esa mirada penetrante que parecía calcular el valor de todo lo que veía. Señor Salazar, la videoconferencia con los inversores de Dubái comenzará en 5 minutos, anunció su asistente personal desde la puerta. Javier asintió sin mirarla. Prepara los informes del último trimestre y dile a seguridad que revise nuevamente las cámaras del ala este. Ayer noté una sombra extraña cerca del invernadero. La asistente contuvo un suspiro. Era la tercera revisión de seguridad en una semana. Por supuesto, señor. Cuando se quedó solo, Javier activó en su tablet el sistema de vigilancia de la mansión. 16 cámaras de alta definición mostraban cada rincón de la propiedad de 2 hectáreas. Sus ojos se detuvieron en la figura que trabajaba en los rosales. Miguel Herrera, el jardinero que había contratado hace 6 meses. Un hombre de unos 50 años, piel curtida por el sol y manos callosas que trataban las plantas con una delicadeza sorprendente. Algo en Miguel inquietaba a Javier desde el principio. Quizás era su silencio, o esa manera de bajar la mirada en cuando se cruzaban como si guardara un secreto, en un mundo donde Javier había aprendido que todos querían algo de él. La aparente falta de ambición de Miguel resultaba sospechosa. La mansión Salazar era un monumento a la desconfianza. Tras 2 matrimonios fallidos y un intento de extorsión por parte de su antiguo socio, Javier había convertido la paranoia en un estilo de vida. Cada empleado era investigado exhaustivamente, cada contrato revisado por 3 abogados diferentes, cada habitación equipada con sistemas de seguridad dignos de un banco central. El dinero atrae a los buitres, solía decir en las pocas entrevistas que concedía. Lo que nunca mencionaba era la soledad que venía con esa mentalidad. Sus cenas eran eventos solitarios en un comedor diseñado para 20 personas. Sus conversaciones, limitadas a negocios y órdenes. Su único compañero real, un pastor alemán llamado Kaiser, que dormía a los pies de su cama. Tras la videoconferencia, Javier bajó al jardín para su inspección diaria. Le gustaba comprobar personalmente que todo estuviera en orden, una costumbre que sus empleados temían por su ojo crítico para los detalles. Miguel estaba podando los setos cuando Javier se acercó. «Buenos días, señor Salazar», saludó con esa voz tranquila que parecía pertenecer a otro tiempo. «Las hortensias del lado oeste están amarillentas», respondió Javier sin devolver el saludo. «Es por el pH del suelo. Estoy preparando un tratamiento natural que debería solucionarlo en una semana». Javier asintió, observando las manos de Miguel. Manos trabajadoras, con una cicatriz peculiar en la base del pulgar derecho. «¿Dónde aprendiste jardinería, Herrera?». La pregunta pareció sorprender al hombre. «Mi padre tenía un vivero en Valencia. Crecí entre plantas». «¿Y por qué Madrid? Valencia está lejos». Miguel desvió la mirada hacia los rosales. «A veces uno necesita cambiar de aires, señor». Fue entonces cuando Javier lo notó. Un pequeño sobre asomando del bolsillo trasero de Miguel. Un sobre con el logotipo del Hospital Universitario La Paz. El jardinero, al sentir la mirada de su jefe, lo guardó rápidamente.
Pero el daño estaba hecho. La mente de Javier, entrenada para detectar amenazas, comenzó a trabajar. Esa noche, mientras revisaba los informes financieros en su despacho, Javier no podía dejar de pensar en ese sobre. ¿Estaba Miguel enfermo? ¿O era algo más siniestro? En su experiencia, los secretos siempre escondían problemas. Abrió su ordenador y buscó el expediente de Miguel Herrera. La agencia de seguridad que investigaba a todos sus empleados había proporcionado lo básico: nacido en Valencia, sin antecedentes penales, divorciado, un hijo en la universidad. Nada extraordinario, demasiado limpio, quizás. Javier tomó una decisión. Marcó un número en su teléfono. El salón de actos del Hospital La Paz resplandecía bajo las luces de araña y el tintineo de copas de champán. La élite madrileña se congregaba en su gala anual, ese ritual donde la caridad se mezclaba con el networking y las fotografías, estratégicas para la prensa. Javier Salazar, en su impecable smoking negro, navegaba entre los grupos con la facilidad de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. «Javier, qué alegría verte recuperado y en plena forma», lo saludó el doctor Martínez, jefe de nefrología y uno de los médicos que lo había tratado durante su crisis renal. «Sigue siendo nuestro caso de éxito favorito». Javier correspondió con una sonrisa calculada. «Doctor, precisamente quería hablar con usted sobre mi trasplante». El médico lo miró con curiosidad. «¿Algún problema? Tus análisis de la semana pasada estaban perfectos. No es eso. Me preguntaba sobre mi donante». El rostro del doctor Martínez se tensó ligeramente. «Sabes que esa información es confidencial, Javier. El donante solicitó expresamente permanecer en el anonimato». «Lo sé, pero han pasado 5 años. Quizás ahora estaría dispuesto a conocerme». El médico negó con la cabeza. «No puedo ayudarte con eso. Lo siento». La conversación fue interrumpida por el inicio de la ceremonia. Javier ocupó su lugar en la mesa principal, junto a otros benefactores del hospital, pero su mente estaba en otra parte. Durante la cena, observó discretamente al personal médico, buscando una oportunidad. La encontró cuando notó que la doctora Lucía Vega, una joven nefróloga que recordaba de su hospitalización, se dirigía sola hacia el pasillo. Javier se excusó de la mesa y la siguió. «Doctora Vega», la llamó antes de que entrara al baño de señoras. La médica se giró, sorprendida. «Señor Salazar, qué coincidencia. Justamente hablaba de usted con un paciente la semana pasada». «¿Conmigo como ejemplo?» «¿De recuperación?», preguntó con una sonrisa encantadora. «Algo así», respondió ella con cierta reserva. «¿Necesita algo?» Javier miró a ambos lados del pasillo antes de hablar. «Información sobre mi donante. Sé que es confidencial, pero es importante para mí». La doctora pareció incómoda. «No puedo revelar esa información. Va contra la ética médica». «No, pido detalles personales», insistió Javier. «Solo confirmar algo. El donante se llama Miguel Herrera». La sorpresa en los ojos de la doctora fue toda la confirmación que necesitaba. «¿Cómo lo...?» No puedo hablar de esto», dijo ella, intentando recuperar la compostura. «Trabaja para mí», continuó Javier, «como jardinero en mi casa. Necesito saber si está allí por coincidencia o si tiene algún motivo oculto». La doctora Vega lo miró con una mezcla de asombro e indignación. «¿Motivo oculto?» «Señor Salazar, si Miguel Herrera es quien creo que es, le aseguro que es una de las personas más íntegras que he conocido». «¿Entonces es él?», presionó Javier. La médica suspiró. «No confirmaré ni negaré nada, pero le sugiero que, en lugar de sospechar de las personas, considere la posibilidad de que exista la bondad desinteresada». Con esas palabras, la doctora entró al baño, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. Sin embargo, su reacción había sido reveladora.
Miguel Herrera, su jardinero, era casi con certeza el hombre que le había donado un riñón 5 años atrás. De vuelta en la mansión, pasada la medianoche, Javier no podía conciliar el sueño. Repasaba obsesivamente los archivos de seguridad de los últimos meses, observando a Miguel en sus tareas diarias. Cada gesto, cada palabra, adquiría ahora un nuevo significado. En uno de los videos, captado 3 semanas atrás, Miguel regaba las plantas cerca de la piscina cuando Javier pasó a su lado sin saludarlo. La cámara captó algo que Javier no había notado entonces: una mirada. No de resentimiento o ambición, sino algo más complejo. ¿Satisfacción? ¿Orgullo silencioso? Javier recordó su trasplante. Había estado al borde de la muerte, su cuerpo rechazando tratamientos, cuando apareció un donante compatible. Los médicos lo llamaron milagroso. Él nunca había querido saber quién era esa persona. En su mundo, los favores siempre venían con facturas adjuntas y prefería no deberle nada a nadie. Pero ahora ese nadie tenía nombre y rostro y estaba podando sus rosales cada mañana. A las 5 de la madrugada tomó una decisión. Llamó a Ramírez. Necesito todo sobre Miguel Herrera. No solo los últimos 5 años, toda su vida, familia, trabajo, por qué se mudó a Madrid, todo. 48 horas después, Javier sostenía en sus manos un informe detallado. Miguel Herrera había sido profesor de biología en un instituto de Valencia. Su esposa, Ana, había fallecido de una enfermedad renal 7 años atrás. Tras su muerte, Miguel había comenzado a colaborar con asociaciones de pacientes renales. 5 años atrás, se había presentado voluntariamente como donante para un programa de trasplantes cruzados. Pero lo más revelador era un recorte de periódico adjunto al informe. Un pequeño artículo en un diario local valenciano, donde Miguel aparecía en una foto junto a otros donantes. La cita que acompañaba su imagen decía: «No conoceré a quien reciba mi riñón, pero espero que le dé una segunda oportunidad para valorar lo verdaderamente importante en la vida». Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que Miguel realmente no supiera quién era él cuando solicitó el trabajo? ¿O había investigado a su receptor y buscado deliberadamente acercarse? Decidió seguirlo nuevamente, esta vez, un miércoles por la tarde, hasta el Centro Comunitario Esperanza. En lugar de observar desde el coche, Javier entró al edificio, presentándose como un interesado en colaborar con la asociación. Lo que vio lo dejó sin palabras. Miguel dirigía un grupo de apoyo para familiares de pacientes renales. Hablaba con una empatía y sabiduría que Javier jamás había percibido en sus breves interacciones. «El dolor nos enseña a valorar lo que tenemos», decía Miguel a una mujer que lloraba. «Tu hermano necesita tu fortaleza ahora, no tu lástima». Javier se quedó hasta el final de la sesión, oculto en la última fila. Cuando todos comenzaron a marcharse, se acercó a una voluntaria. El hombre que dirigía el grupo. «¿Cómo se llama?» «Miguel», respondió ella con una sonrisa. «Es el alma de este lugar. Perdió a su esposa por insuficiencia renal y luego donó un riñón a un desconocido. Dice que fue su forma de darle sentido a la pérdida». «¿Sabe quién recibió su riñón?», preguntó Javier, conteniendo la respiración. «No, fue una donación anónima. Dice que no necesita saberlo, que lo importante es que esa persona viva plenamente su segunda oportunidad». Esas palabras golpearon a Javier como un puñetazo. ¿Vivir plenamente? Él había vuelto a su vida de siempre tras recuperarse, acumulando riqueza, desconfiando de todos, construyendo muros cada vez más altos a su alrededor. Salió del centro antes de que Miguel pudiera verlo, con una certeza inquietante. Necesitaba saber toda la verdad.
y solo había una forma de conseguirla. La mañana del 15 de mayo amaneció con un cielo despejado sobre Madrid. Para cualquier observador, sería un día más en la rutina de la mansión Salazar. Para Javier, representaba el momento de la verdad. Había planeado meticulosamente cada detalle. A las 9 en punto, su chofer llevó a Miguel al Hospital La Paz para su revisión mensual. Mientras tanto, Javier esperaba en su despacho la llamada de Ramírez, quien había conseguido infiltrarse en el sistema informático del hospital mediante un contacto interno. El teléfono sonó a las 9:47. Señor Salazar, tengo la confirmación. Definitiva, anunció Ramírez sin preámbulos. He accedido al expediente completo del trasplante. Miguel Herrera fue su donante. La compatibilidad fue casi perfecta, lo que explica su excelente recuperación. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo, confirmado, le provocó un escalofrío. ¿Hay alguna indicación de que supiera quién era yo cuando donó? Ninguna. Fue una donación completamente anónima. De hecho, hay notas del equipo psicológico donde Herrera insistía en no querer conocer nunca la identidad del receptor. Decía que no quería que esa persona se sintiera en deuda. ¿Y cuando solicitó trabajo en mi casa? Según los registros de la agencia de empleo, fue pura coincidencia. Herrera se mudó a Madrid hace 3 años para estar cerca de su hijo, que comenzaba la universidad. La agencia lo asignó a su propiedad, porque tenía experiencia en jardines mediterráneos. Javier colgó, abrumado por las implicaciones. Durante meses había sospechado de las intenciones de Miguel, cuando la realidad era mucho más simple y a la vez infinitamente más compleja. El hombre que cuidaba sus jardines le había salvado la vida sin pedir nada a cambio y ni siquiera sabía que lo había hecho. A las 11:30, Javier tomó una decisión impulsiva. Se dirigió al Hospital La Paz, donde sabía que Miguel estaría terminando su revisión. Lo encontró en la cafetería, tomando un café mientras esperaba el autobús de regreso. ¿Puedo sentarme?, preguntó Javier, causando visible sorpresa. En el jardinero. Señor Salazar, por supuesto, respondió Miguel, incorporándose ligeramente. ¿Está bien? ¿Ha venido por alguna consulta? Javier observó detenidamente al hombre frente a él. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de dolor superado. Sus manos, ásperas y fuertes, contrastaban con la gentileza de su mirada. «Estoy perfectamente», respondió Javier. «De hecho, nunca he estado mejor desde hace exactamente 5 años». Miguel asintió, sin comprender el significado oculto. «Me alegro. La salud es lo más importante». «Eso dicen», continuó Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «aunque yo nunca lo creí realmente hasta que casi la pierdo. Insuficiencia renal. Estuve a punto de morir en este mismo hospital». El rostro de Miguel mostró genuina empatía. «Lo siento mucho. Esas experiencias cambian la perspectiva de cualquiera». «Debería haberla cambiado», admitió Javier. «Pero volví a mis viejos hábitos demasiado rápido. El trabajo, el control, la desconfianza. Me salvaron la vida con un trasplante de riñón y apenas dediqué un pensamiento a la persona que lo donó». Miguel bajó la mirada hacia su café, súbitamente incómodo. Cada uno procesa esas experiencias a su manera. ¿Tú cómo procesaste la muerte de tu esposa, Miguel? La pregunta, directa y personal, hizo que el jardinero levantara la vista, sorprendido. «¿Cómo sabe?» «Sé muchas». «No cosas», interrumpió Javier. «Sé que Ana falleció por insuficiencia renal. Sé que después te ofreciste como donante. Sé que fundaste un centro de apoyo para pacientes y familias». Miguel dejó la taza sobre la mesa, su expresión transformándose en cautela. «No entiendo. ¿Por qué ha investigado mi vida personal, señor?» «Porque sospechaba de ti», confesó Javier. «Porque en mi mundo nadie hace nada sin esperar algo a cambio, y tú
Tú me desconcertabas con tu simplicidad, tu dedicación silenciosa. Si está insatisfecho con mi trabajo, no se trata de tu trabajo, lo interrumpió Javier nuevamente. Sacó de su bolsillo un sobre y lo colocó sobre la mesa. Se trata de esto. Miguel miró el sobre sin tocarlo. ¿Qué es? Mi historial de trasplante, con el código de identificación de mi donante. El color abandonó el rostro de Miguel mientras comprendía las implicaciones. Con manos temblorosas abrió el sobre y leyó el documento. Sus ojos se detuvieron en el código que coincidía con el suyo. No es posible, murmuró. Las probabilidades... Una, en varios millones, completó Javier. Y sin embargo, aquí estamos. Tú me salvaste la vida, Miguel. Y luego, por algún giro del destino, acabaste trabajando para mí sin saberlo. El silencio que siguió parecía contener el peso de todas las coincidencias y decisiones que los habían llevado a ese momento. Miguel finalmente habló, su voz apenas audible. Nunca quise saber quién recibió mi riñón. No quería que se sintiera obligado a nada. Lo sé, respondió Javier. Y eso es lo que no puedo entender. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué donar un órgano a un desconocido? Miguel miró por la ventana de la cafetería hacia el patio del hospital, donde pacientes en diferentes estados de recuperación tomaban el sol. Cuando Ana enfermó, esperamos desesperadamente un donante compatible. Nunca llegó. En sus últimos días me hizo prometer que encontraría alguna forma de dar sentido a su pérdida. Sus ojos se humedecieron con el recuerdo. Donar mi riñón fue cumplir esa promesa. No necesitaba saber a quién iba, solo que alguien tendría la oportunidad que Ana nunca tuvo. Javier sintió una emoción desconocida expandiéndose en su pecho. Durante años había construido su vida sobre la premisa de que el mundo era un lugar hostil, donde solo sobrevivían los más fuertes y desconfiados. Y ahora, frente a él, estaba la prueba viviente de que existía otra forma de habitar ese mismo mundo. He sido un receptor indigno de tu regalo, admitió Javier. Volví a mi vida de siempre, acumulando más de lo que necesito, sospechando de todos, incluso de ti. Miguel negó con la cabeza. No hay receptores indignos, señor Salazar. Solo personas que aún no han descubierto el valor real de lo que tienen. En ese momento, una enfermera se acercó a su mesa. Miguel Herrera, el doctor Sánchez, quiere comentarle los resultados de sus análisis. Miguel se disculpó y siguió a la enfermera, dejando a Javier solo con sus pensamientos. Mientras esperaba, observó el ir y venir de la cafetería. Familias preocupadas, médicos apresurados, pacientes con diferentes grados de esperanza en sus rostros. Un microcosmos de la vida misma, con toda su fragilidad y resistencia. Cuando Miguel regresó, parecía aliviado. Todo está bien. El riñón que me queda funciona perfectamente. Javier asintió, incapaz de expresar la tormenta de emociones que sentía. Miguel, quiero compensarte. Lo que hiciste por mí... No, lo interrumpió el jardinero con firmeza inusual. No donamos para recibir compensación. Lo hacemos para dar vida, no para obtener beneficios. Pero debe haber algo que pueda hacer. Miguel lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que Javier nunca había visto en él. Si realmente quiere hacer algo, señor Salazar, viva plenamente. Use esta segunda oportunidad para algo más que acumular riqueza y poder. Ese sería el mejor agradecimiento. Las palabras resonaron en Javier como una revelación. Por primera vez en décadas se sintió verdaderamente expuesto, no por vulnerabilidad, sino por claridad. El hombre, frente a él, no era un empleado, ni siquiera un benefactor. Era un maestro que le estaba mostrando una verdad fundamental que había estado ciega para él. Te llevaré de vuelta a la mansión.
ofreció Javier, incapaz de procesar completamente todo lo que había descubierto. Durante el trayecto en su lujoso coche, ambos hombres permanecieron mayormente en silencio. Pero era un silencio diferente al de sus interacciones anteriores. No estaba cargado de sospecha o distancia jerárquica, sino de un reconocimiento mutuo que trascendía palabras. Al llegar, Miguel se dispuso a regresar a sus labores en el jardín, pero Javier lo detuvo con un gesto. «Tómate el resto del día libre», dijo. «Yo necesito pensar». Miguel asintió comprendiendo. A veces, las verdades más importantes requieren tiempo para ser asimiladas. Mientras veía alejarse al jardinero hacia su caseta, Javier sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. La verdad estaba al descubierto, pero sus implicaciones apenas comenzaban a revelarse. Durante 3 días, Javier Salazar se recluyó en su mansión. Canceló reuniones, desconectó su teléfono y pidió no ser molestado. Para sus empleados, acostumbrados a su presencia vigilante, esta súbita desaparición resultaba desconcertante. Solo Miguel parecía entender, continuando con sus labores en el jardín con la misma dedicación silenciosa de siempre. En su despacho, rodeado de premios empresariales y fotografías con políticos y celebridades, Javier revisaba su vida como quien examina un mapa equivocado. 42 años persiguiendo una visión del éxito que ahora le parecía hueca. 2 matrimonios fracasados porque nunca había dado prioridad a las relaciones humanas. Una fortuna que crecía en proporción inversa a su capacidad para confiar en los demás. Y luego estaba ese hombre, Miguel Herrera, que había entregado literalmente una parte de sí mismo a un desconocido, sin esperar reconocimiento ni recompensa. La mañana del 4.º día, Javier finalmente salió al jardín. Encontró a Miguel podando los limoneros que flanqueaban el camino principal. Se acercó sin prisa, observando cómo trabajaba con esa mezcla de precisión y reverencia hacia las plantas. «Buenos días, Miguel», saludó, usando por primera vez su nombre de pila en lugar del habitual Herrera. El jardinero se giró, sorprendido por el tono diferente. «Buenos días, señor Salazar. Espero que se encuentre bien». «He estado pensando», respondió Javier, mirando hacia los rosales que florecían bajo el sol de mayo. «Sobre lo que dijiste en el hospital, sobre usar esta segunda oportunidad para algo más que acumular riqueza». Miguel asintió, esperando que continuara. «Toda mi vida he operado bajo la premisa de que el mundo es un lugar hostil donde solo sobreviven los más fuertes y desconfiados», confesó Javier. «He construido muros, sistemas de seguridad, contratos blindados, todo para protegerme de una traición que daba por inevitable». «El miedo puede ser un consejero muy persuasivo», comentó Miguel. «Con suavidad, pero también muy limitante», añadió Javier. «Me ha impedido ver lo que tú pareces entender naturalmente, que también existe la bondad desinteresada». Miguel dejó las tijeras de podar y se quitó los guantes. Por primera vez desde que trabajaba allí, se permitió mirar directamente a Bitsinger, su empleador, de igual a igual. «La bondad no es tan rara como cree, señor Salazar, solo que a veces pasa desapercibida porque no hace tanto ruido como la crueldad». Javier sonrió ante la sencilla sabiduría de esas palabras. «Quiero hacer un cambio, Miguel, y me gustaría empezar por conocerte realmente, no como mi jardinero, sino como la persona que, sin saberlo, me dio una segunda vida». La propuesta sorprendió visiblemente a Miguel. «No es necesario, para mí sí lo es», insistió Javier. «¿Aceptarías cenar conmigo esta noche? No en la mansión, sino en la ciudad, como iguales». Esa noche, en un pequeño restaurante del centro de Madrid, lejos del lujo ostentoso que solía frecuentar, Javier escuchó la historia completa de Miguel. Cómo había conocido a Ana en la universidad,
su vida como profesores en Valencia, el diagnóstico devastador, los 3 años de diálisis, la búsqueda infructuosa de un donante compatible y, finalmente, la pérdida. Lo más difícil no fue su muerte, explicó Miguel mientras compartían un postre sencillo. Fue ver cómo se apagaba día a día, sabiendo que en algún lugar existía un riñón compatible que podría salvarla, pero que nunca llegó a tiempo. Y aún así, después de todo eso, decidiste donar uno de los tuyos, reflexionó Javier. Miguel asintió. Puede parecer ilógico, pero fue lo único que dio sentido a mi dolor. No podía salvar a Ana, pero quizás podía evitar que otra familia pasara por lo mismo. Mi familia, murmuró Javier, aunque técnicamente no tenía una. Sus padres habían fallecido hacía años y sus matrimonios habían terminado antes de tener hijos. Su vida, corrigió Miguel. Cada persona es un universo de posibilidades. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de los estudios de medicina del hijo de Miguel, de los viajes de Javier, de libros, música y filosofía. Descubrieron, con asombro mutuo, que compartían más de lo que sus diferentes circunstancias sugerían. Al regresar a la mansión, ya entrada la noche, Javier se detuvo antes de que Miguel se dirigiera a su caseta. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo, guiándolo hacia el ala este de la propiedad. Entraron en una habitación que Miguel nunca había visto, un espacio amplio con estanterías vacías y grandes ventanales que daban al jardín. «¿Qué es? ¿Este lugar?», preguntó el jardinero. «Ahora mismo nada», respondió Javier, «pero estaba pensando... El Centro Comunitario Esperanza hace un trabajo extraordinario, pero sus instalaciones son limitadas. ¿Qué te parecería trasladar parte de sus actividades aquí? Podría ser un espacio para talleres, terapias, incluso un pequeño huerto terapéutico en esa zona del jardín que nunca utilizamos». Miguel lo miró con incredulidad. «¿Habla en serio?» «Completamente. He pasado estos días investigando sobre enfermedades renales y programas de donación. España es líder mundial en trasplantes, pero aún hay mucho por hacer en concienciación y apoyo a pacientes y familias». La emoción embargó a Miguel, que tuvo que apoyarse en una de las estanterías vacías. «Señor Salazar, esto podría ayudar a tanta gente». «Javier», corrigió, «creo que después de compartir un riñón podemos tutearnos, ¿no crees?» Los días siguientes marcaron el inicio de una transformación que asombró a todos los que conocían a Javier Salazar. El empresario implacable que negociaba hasta el último céntimo comenzó a interesarse por causas sociales. La mansión, antes fortaleza inexpugnable, abrió sus puertas para acoger reuniones del Centro Comunitario Esperanza. Miguel, por su parte, encontró un nuevo propósito más allá del cuidado de las plantas. Con el apoyo de Javier, expandió los programas del centro, incorporando talleres de nutrición para pacientes renales, sesiones de yoga adaptado y un innovador programa de mentoría donde receptores de trasplantes ayudaban a quienes esperaban uno. Un mes después de su reveladora conversación en el hospital, Javier convocó una rueda de prensa. Ante los medios de comunicación, anunció la creación de la Fundación Segundo Amanecer, dedicada a promover la donación de órganos y apoyar a pacientes renales sin recursos. «Esta iniciativa nace de una experiencia personal», declaró ante las cámaras. «Hace 5 años recibí un trasplante de riñón que me salvó la vida. El donante no pidió reconocimiento ni recompensa. Su único deseo era que yo viviera plenamente esta segunda oportunidad». Los periodistas, acostumbrados a ver a Javier Salazar solo en contextos empresariales, se sorprendieron ante esta faceta desconocida. «¿Quién fue ese donante anónimo?», preguntó una reportera.
Javier miró hacia el fondo de la sala, donde Miguel observaba discretamente. Con un gesto sutil, le preguntó si podía revelarlo. Miguel asintió levemente. «Está aquí hoy», respondió Javier. «Miguel Herrera, un hombre que me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio». Las cámaras giraron hacia Miguel, que soportó la atención con humilde dignidad. No era el protagonismo que buscaba, pero entendía el poder de su historia para inspirar a otros. Esa noche, después de que los periodistas se marcharan, Javier y Miguel caminaron por el jardín iluminado por la luna. El aire fragante de jazmín envolvía la conversación. «¿Sabes qué es lo más irónico?», reflexionó Javier. «Pasé meses sospechando de ti, convencido de que ocultabas algo. Y tenía razón, pero no de la forma que imaginaba». Miguel sonrió. «A veces los secretos más importantes son los que ni siquiera sabemos que guardamos. Mi vida ha cambiado más en este último mes que en los 5 años desde el trasplante», confesó Javier. «Es como si finalmente el riñón que me diste hubiera despertado algo más en mí». «No fue el riñón», respondió Miguel con suavidad. «Fue la verdad. A veces necesitamos que alguien nos muestre lo que ya llevamos dentro». Javier se detuvo frente al rosal más antiguo del jardín, que Miguel había rescatado de una enfermedad aparentemente terminal. Ahora florecía con vigor renovado. «Como este rosal», dijo tocando uno de los capullos que se abriría al día siguiente. Parecía perdido, pero solo necesitaba los cuidados adecuados. «Y paciencia», añadió Miguel. «La transformación verdadera nunca es instantánea». Javier asintió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. Su cambio apenas comenzaba y habría días difíciles por delante. Décadas de hábitos no se deshacían en semanas, pero por primera vez en su vida sentía que caminaba en la dirección correcta. «Gracias, Miguel», dijo simplemente. «No solo por el riñón, sino por mostrarme que nunca es tarde para replantear quién quiero ser». El jardinero sonrió, mirando hacia el cielo estrellado. «Eso es lo maravilloso de la vida, Javier. Cada amanecer es una nueva oportunidad para florecer». 1 año después, la mansión Salazar era irreconocible. El muro perimetral, antes coronado con alambre de seguridad, ahora lucía enredaderas floridas. Las cámaras de vigilancia habían sido reemplazadas por iluminación cálida que guiaba a los visitantes por senderos de grava. Y el jardín, obra maestra de Miguel, se había convertido en un santuario de paz y belleza accesible para quienes más lo necesitaban. Era sábado por la mañana, y el espacio rebosaba de actividad. El área este, convertida ahora en un centro comunitario a pleno rendimiento, un grupo de pacientes renales participaba en una clase de tai chi adaptado. Cerca de la piscina, transformada con accesos especiales, varios niños en lista de espera para trasplantes disfrutaban de hidroterapia bajo la supervisión de fisioterapeutas voluntarios. Javier observaba todo desde la terraza, una taza de té verde en sus manos. Su aspecto había cambiado sutilmente, menos formal, más relajado, con algunas canas nuevas que ya no se molestaba en ocultar. A su lado, Kaiser, su pastor alemán, descansaba plácidamente, acostumbrado ahora a la presencia constante de extraños. «Buenos días», saludó Miguel, subiendo los escalones de la terraza con una carpeta bajo el brazo. «¿Listo para la reunión con la Organización Nacional de Trasplantes?». Javier sonrió. «Más que listo. Los datos del primer año de la fundación son impresionantes. Hemos financiado investigación, becado a 10 estudiantes de medicina especializados en nefrología y el programa de acompañamiento ha ayudado a más de 200 familias. Y no olvides las campañas de concienciación», añadió Miguel, sentándose a su lado.
Las donaciones en Madrid han aumentado un 15% desde que empezamos. Ambos contemplaron en silencio el jardín bullicioso, tan diferente del espacio estéril y perfectamente controlado de antes. Ahora tenía vida, imperfecciones, risas. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Javier. Miguel asintió. 1 año desde que descubrimos la verdad, desde que todo cambió. Para mí es mi verdadero renacimiento, reflexionó Javier. El trasplante me dio años extra, pero fue descubrir quién eras tú lo que me dio una vida nueva. La transformación de Javier Salazar había sorprendido a todos los que lo conocían. El empresario despiadado se había convertido en un filántropo comprometido. Había reorganizado sus empresas bajo un nuevo modelo de responsabilidad social, destinando un porcentaje significativo de los beneficios a causas relacionadas con la salud. Su fundación se había convertido en referente nacional en el apoyo a pacientes renales, pero los cambios más profundos eran los invisibles. Javier había aprendido a confiar, a mostrar vulnerabilidad, a valorar conexiones genuinas por encima de transacciones ventajosas. Había reconstruido relación con su hermana, distanciada durante años por disputas familiares. Incluso había comenzado a salir con Elena, una nefróloga que conoció en uno de los eventos de la fundación, la primera relación en años basada en algo más que conveniencia o apariencias. «Tengo algo para ti», dijo Javier, sacando un pequeño paquete de su bolsillo, un pequeño gesto de gratitud. Miguel tomó el paquete con curiosidad. Al abrirlo, encontró una llave antigua de bronce. «¿Qué es esto?», preguntó, examinándola. «La llave de una casa en Valencia», explicó Javier. «Cerca del mar, como siempre quisiste para tu jubilación, con un jardín lo suficientemente grande para que sigas haciendo magia con las plantas». Los ojos de Miguel se humedecieron. «Javier, no puedo aceptar». «No es un regalo», lo interrumpió Javier. «Es una inversión en tu futuro. La fundación necesitará una sede en Valencia, y ¿quién mejor que tú para dirigirla cuando decidas retirarte de la jardinería activa?» Miguel sostuvo la llave como si fuera un tesoro frágil. «No sé qué decir». «No digas nada», sonrió Javier. «Solo prométeme que la usarás cuando llegue el momento. Tu hijo podrá visitarte fácilmente desde el hospital donde hará su residencia». La mención del hijo de Miguel trajo otra sonrisa. Carlos Herrera, ahora en su último año de medicina, había recibido una de las becas de la fundación para especializarse en trasplantes. El círculo se completaba de formas inesperadas. La reunión con la ONT fue un éxito. El proyecto piloto de la Fundación Segundo Amanecer para crear grupos de apoyo en hospitales públicos recibió aprobación oficial. Mientras los representantes se marchaban, uno de ellos se detuvo frente a Javier. «Señor Salazar, debo confesarle algo. Cuando anunció esta fundación, muchos pensamos que era una estrategia de imagen. Nadie esperaba este nivel de compromiso». Javier asintió, comprendiendo la desconfianza inicial. La vida tiene formas sorprendentes de enseñarnos lo que realmente importa. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Javier y Miguel caminaban por el sendero que llevaba al pequeño estanque, ahora convertido en un jardín acuático terapéutico. «¿Recuerdas cuando instalé cámaras adicionales para espiarte?», preguntó Javier con una mezcla de vergüenza y humor. Miguel rió. «Y yo pensando que era simplemente un jefe excesivamente exigente con sus plantas». «Era un hombre asustado», admitió Javier, «aterrorizado de que alguien pudiera acercarse lo suficiente para herirme. Irónico, considerando que ya llevaba dentro de mí una parte de ti». Se detuvieron frente al estanque, donde nenúfares de colores flotaban pacíficamente. Un banco de madera, tallado por artesanos locales, invitaba al descanso y la contemplación. «Hay algo que nunca te he preguntado», dijo Javier mientras se sentaban.
Cuando descubriste que yo era quien había recibido tu riñón, ¿qué pensaste realmente? Debió ser un shock. Miguel reflexionó un momento antes de responder. Lo fue, especialmente porque, bueno, tu reputación te precedía. Eras conocido por ser implacable en los negocios. Un tiburón, completó Javier. Exacto. Por un momento me pregunté si mi sacrificio había valido la pena, si había salvado a alguien, que usaría esa vida extra para seguir acumulando poder a costa de otros. La honestidad de Miguel, siempre refrescante, hizo que Javier asintiera con respeto. Una pregunta válida. Pero luego recordé algo que Ana solía decir, continuó Miguel, que cada acto de bondad lanza ondas que llegan más lejos de lo que podemos ver, que nunca sabemos realmente el impacto final de nuestras acciones. Sabias palabras, murmuró Javier. Y tenía razón, sonrió Miguel. Mira todo esto. Cientos de vidas tocadas porque un riñón cambió de cuerpo, porque la verdad salió a la luz. En ese momento, Elena, la nefróloga que ahora ocupaba un lugar especial en la vida de Javier, se acercó por el sendero. Su presencia completaba la escena, el pasado, el presente y un futuro lleno de posibilidades. Los niños están listos para la ceremonia de los deseos, anunció con una sonrisa. Era una tradición que habían iniciado en la fundación. Cada mes, los niños en lista de espera para trasplantes escribían sus deseos en pequeños barcos de papel reciclado y los lanzaban al estanque, un ritual simbólico que les daba esperanza mientras esperaban. Los tres se dirigieron hacia el grupo de niños que esperaba junto al agua. Sus rostros, algunos marcados por la enfermedad, se iluminaron al ver a Javier y Miguel. Para ellos, estos dos hombres representaban una historia de esperanza. El empresario que recibió un riñón y el jardinero que lo donó, unidos ahora en una misión compartida. Mientras los pequeños barcos de papel comenzaban su viaje por el agua, Javier sintió una paz que nunca había conocido en sus años de éxito material. Miró a Miguel, el hombre que había plantado la semilla de esta transformación, y luego a Elena, quien representaba la posibilidad de un amor auténtico en esta nueva vida. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo en voz baja, que todo esto comenzó con una sospecha, con mi miedo y desconfianza. Miguel sonrió. A veces necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto. El último rayo de sol iluminó el estanque, haciendo brillar los pequeños barcos como promesas flotantes. En uno de ellos, un niño había escrito simplemente, «Quiero vivir», para ayudar a otros como Miguel y Javier. Y mientras la noche comenzaba a caer sobre la mansión que ya no era una fortaleza, sino un santuario, Javier Salazar comprendió la verdadera lección de su historia, que la riqueza más valiosa no se guarda en cajas fuertes, sino que se multiplica al compartirla. Que la vida, como las plantas que Miguel cuidaba con tanta devoción, florece más plenamente cuando se le da el espacio para crecer en direcciones inesperadas. El millonario que había espiado a su jardinero por desconfianza había descubierto, en el proceso, no solo una verdad oculta sobre su propia vida, sino una forma completamente nueva de vivirla, y esa, quizás, era la transformación más valiosa de todas.